Hace algunos días vi un anuncio interesante en una vitrina. Se necesita muchacho valiente para trabajar. Requisitos: que soporte regaños, que esté adaptado a ambientes hostiles, que no proteste, que trabaje más de lo debido, horas extras sin cobrar, que no proteste, que esté sumiso. Me puse a pensar, ¿quién va a aceptar un trabajo así? Increíble. De eso vamos a hablar hoy, de la sumisión en el contexto de la hostilidad. Así que bienvenidos una vez más a nuestro programa. Una vez más, es un gusto saludarlos, amigos y hermanos, que en esta oportunidad nos acompañan a estudiar o repasar la cartilla de la escuela sabática. El pastor Rudy se encuentra con nosotros, Claro, es un privilegio. Y gracias a Dios, bueno, vamos ahora a ver el tema de la lección número 11. Nos corresponde la lección 11, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Un tema interesante. Esta lección nos va a hacer reaccionar sobre situaciones que vivimos en el diario vivir. Pero hay una cita interesante que vale la pena leer, Redson. Nos dice: padre y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino en una forma de bondadosa y amante. Sean amables en el hogar, restringar cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia final. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Esta cita es impresionante. Tanto contenido que analizar. Esta cita es extraordinaria. Yo agradezco a Dios por esta inspiración para su pueblo y en estos últimos días. Dice, padres y madres. La semana pasada estudiamos que debe amarse en relación al contexto de la cruz. Yo quedo impresionado, no hay palabras. Jesús, muriendo en la cruz, dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los amo. A veces cuando el esposo dice algo severo, la esposa le contesta severamente. Pero si fuéramos como Cristo y pensáramos: perdona a mi esposo, porque en este momento sus emociones no las controla. O a la inversa: perdona a mi esposa, está muy cansada de las actividades y por eso ha dicho esto. Pero también dice: controlad vuestro lenguaje, porque a veces con las palabras damos como cuchilladas, hostigamos. Más fuerte el dolor. Desde que amanece a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde y hasta que anochece. Entonces termina agobiada la persona que es herida con muchas palabras. Palabras que llevan a veces doble significado o que de una manera técnica insultan al cónyuge. Entonces esta cita me gusta, es maravillosa. Y luego dice: recordemos que Dios establece su amor como ejemplo vive de una tranquilidad y de paz. Pero vamos a nuestra lección. Nuestra lección dice: practiquemos la lealtad suprema a Cristo, y nos introduce con un texto precioso que está en Efesios capítulo 6 y verso 9. ¿Cómo dice eso? A ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y sabiendo que es Señor de ellos y de ustedes están en el cielo y no hace acepción de personas. Aquí Pablo viene a revolucionar toda la sociedad de Éfeso.
incluso del mismo Israel, y hasta nuestros días. Pablo con estos conceptos revoluciona. Dice, miren, aquí el asunto es decir, ¿en qué momento Dios ha sido severo para mostrar su salvación? Nunca. A veces tenemos en nuestra mente la figura de un Dios prepotente, que si no me obedecen se van a quemar. No. Él dice, hay una causa. Yo les presento el amor, si ustedes no lo aceptan, entonces hay un efecto, no aceptaron la misericordia de Dios, pues va a haber un fuego en el futuro. No ahora, en el futuro. Pero no es culpa mía, es la decisión de ustedes. O sea, Dios no es severo. Y ahora viene y Pablo dice, mire, ustedes no sean severos, como Dios desde el cielo no ha sido severo. Al pueblo de Israel lo trató con amor, lo sacó de la esclavitud, lo condujo en el desierto, tantas protestas en contra de él, pero él les tuvo paciencia. A Adán y Eva en el Edén los tuvo que sacarle del Edén, pero con ternura, les dio la promesa de la salvación, les prometió a Cristo. En el diluvio él también trató 120 años el testimonio de Noé, la predicación, la estructura del arca, cómo se construyó. La humanidad no quiso. En Sodoma y Gomorra hubo ruegos. O sea, hemos visto en la Santa Biblia a un Dios extraordinariamente amoroso. Nunca ha sido severo. Entonces, esta figura utiliza Pablo y nos dice, miren, esposos y esposas, actúen como Dios, actúen como Cristo, sean amorosos. Y entonces pasamos al repaso de esta lección extraordinaria para esta semana. Y viene primero consejos para los hijos. Es interesante cómo Pablo parte de un punto y entonces se enfoca en algo que es muy, pero muy delicado, que fue la causa de por así decirlo, de problemas entre Jacob y su esposa. Bueno, hablemos del papá de Jacob, de Isaac, porque Isaac se inclinó por uno y la esposa por otro. Y ahí hubo un problema serio. Hizo que Jacob se rebelara, engañara y que Esaú se peleara. Pero viene Pablo y dice, toca el punto y dice, hijos. Y entonces hay un versículo de Efesios que vamos a leer esta oportunidad. Está en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, que es interesante. Escuchen. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa. Ahora, me encanta esta parte de Pablo, porque le dice a la cultura de los gentiles que se están agregando en la iglesia en Éfeso, miren, hay un mandamiento, y hay otro mandamiento, y hay otro mandamiento, pero en relación a los jóvenes, a los niños, a los hijos, no olviden este mandamiento con promesa, dice. ¿Y cómo dice ese quinto mandamiento? ¿Cómo dice? En el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, si tu conducta en relación a tus padres es positiva, como Dios lo estableció en el mandamiento, entonces tus días serán largos y con prosperidad. Ahora, después de mencionar el mandamiento, Pablo dice, respeten a sus padres, sean obedientes. A mí me fascina esta parte de la lección por una situación que pienso del Antiguo Testamento. Dice que Dios le dice a Samuel, era un niño, Samuel, le susurra. Y Samuel se levanta pensando que era Elí. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa, Samuel? ¿Me llamaste? No, yo no te he llamado. Ve a acostarte. Y otra vez a Samuelito acostado, susurra a Dios, Samuel. Y corre Samuel.
Elí, ¿me llamaste? No, 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 no te llamé. Ahora, aquí me encanta a mí cómo Elí distingue que es Dios. Le dice, mira, la próxima. Responde, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Y viene Samuel, se va a acostar y otra vez le susurra la voz, Samuel, Samuel. Y él responde, aquí estoy, ¿qué quieres, Señor? A partir de ahí, este niño, este joven llegó a ser uno de los más grandes de Israel. Respetuoso a Elí, que en este caso, ahí en el templo, es su padre, pues. Porque lo entregó Ana y Elcana ahí al santuario. Queridos jóvenes, la lección dice claramente que si somos respetuosos a la voz de Dios, seremos respetuosos a la voz de nuestros padres. Pero a veces exigimos respeto de los hijos y no les hemos dado a conocer a Dios. Aquí también una parte importante de los padres, como ellos criar a los hijos. Correcto, eso. Yo le voy a exigir, por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé fiel en iglesia, en conversación, en conducta, en palabra, en esto y en lo otro. Pero mira, Timoteo, no te olvides lo que aprendiste desde niño, que te enseñaron las Santas Escrituras. O sea, si el niño conoce a Dios desde pequeñito, si escucha la voz de Dios y entiende la voz de Dios en su palabra, se va a ser un joven obediente y respetuoso. Entonces Pablo dice aquí, jóvenes, hijos, respeten a sus padres, porque ustedes conocen a Dios. Eso me gusta. Y eso es lo principal que acaba de mencionar. Porque el que crece educando, conociendo a Cristo Jesús, pues siempre va a tener en su corazón esa obediencia hacia Dios. Ahora, aquí implica otra situación. Yo puedo decir, Edson, obedece a tus padres, porque tú desde niño conoces a Dios. Pero un joven que no tuvo contacto con la Biblia nunca, yo no le puedo decir, respeta a tus padres porque tú lo respetas a Dios que conociste desde niño. Pero sí puedo decirle, mira, tienes que ser respetuoso con tus padres a pesar de que de niño no conociste a Dios. Pero te quiero decir que Dios es digno de respeto, de adoración y alabanza, porque así es el mandamiento, el 5º mandamiento. Respeta a tus padres. En base a la voz de Dios, empieza a respetar a tus padres, porque ya estás conociendo a Dios. O sea, no hay excusa para decir, no, como yo no conozco a Dios, no puedo respetar a mis padres. No, se aplica. Ahora, hay una situación. Cuando las cosas también que nuestros padres nos presentan van en contra de la adoración a Dios, pues con toda cortesía, papá, perdona, pero yo no puedo hacer eso, porque eso va en contra de mi Dios. Es decir, si tu padre te dice, mira hijo, hay una fiesta, tómate una copa de vino, el hijo puede decir, no papá, esa no es la voluntad de Dios, perdona, yo te quiero, yo te respeto, pero en este caso yo no lo voy a hacer porque primero está mi Dios y después tú. Esta lección, o sea, Pablo es tremendo para esto. Sí, y es tremendo cómo lo aplica Pablo, al decir que tanto como la crianza de los padres para hacer que los hijos obedezcan, y es que si los hijos van a obedecer a los padres, es más probable que ellos sí van a obedecer a Dios, al contrario que si no obedecen a sus padres, pues... Pero ¿qué dice Efesios 6:4 eso? Leamos Efesios 6:4, que es interesante también. ¿Cómo dice? A vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es otro pasaje extraordinario de Pablo. Padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Y aquí viene otro asunto interesante. Los hijos no son de uno. Dice el Salmo que los hijos son propiedad de ¿quién? De Dios. De Dios. Entonces los hijos, Dios nos dio la capacidad, queridos padres, de ser administradores
de lo que Dios nos ha dado, en este caso los hijos. Son entes, son seres que Dios crió, porque de Dios viene esa creación maravillosa en Adán, en los genes. Entonces los hijos en realidad no nos pertenecen, son de Dios. Nos dio el privilegio de criarlos y de disfrutar sentimentalmente y emocionalmente su existencia, pero pertenecen a Dios. Entonces Dios nos recomienda, dice, son míos, no los provoquéis, cuídenlos. A veces nosotros creemos que la escuela es la encargada de orientar a nuestros hijos. Claro que sí, refuerzan lo que se hace en la casa. La primera escuela es la casa. La primera maestra es la madre. El segundo maestro, y de hecho también es maestro, el padre. Pero la primera escuela es la casa. Y lo que el hijo aprende en la casa lo va a reflejar en la escuela, en la calle, en el trabajo, en todos lados. Entonces dice, no provoquéis. Por eso a los hijos no se les puede manipular. No se le puede provocarles para que se irriten. No los podemos maltratar. No debemos descuidarlos. Debemos respetarlos. Pero debemos orientarlos en el camino del Señor Jesús, en el camino de la verdad y la vida. Ahorita hay una confusión y hay mucha discusión con ese asunto de la diversidad de géneros que se está creando. Yo no voy a entrar en eso porque no es mi campo. Pero sí quiero decirles algo, padres. A veces estamos en contra de eso, pero la televisión o el internet está fomentando en nuestros hijos ideas raras. Hay caricaturas que ya llevan subliminalmente esos conceptos del cambio de géneros. Aunque no hay leyes en nuestro país, en algunos países ya los hay. Sin embargo, discutimos que no sé qué, pero ya en la televisión, en el internet se está entrando a nuestras casas. Ya hay programas que la señal satelital nos manda. Y aunque no haya ley, está entrando eso. Es inevitable. Entonces debemos seleccionar bien lo que miran nuestros hijos, coordinar bien lo que están viendo en internet, cómo manejan el internet. Porque si no, nosotros somos los provocadores a ira. Enseñarles el camino de la salvación. Enseñarles cómo fue Samuel de niño, cómo fue Juan el Bautista de niño, cómo fue, Jesús de niño. Es interesante. Sí, y es que cuando Pablo dio estos consejos a los padres, también yendo al contexto siempre, recordando que en el tiempo de Pablo, era que los padres tenían esa autoridad, ese derecho, se les daba ese derecho de castigar, ahora sí, de golpear, dice ahí, hasta el punto de matar, ¿verdad? Sí, porque es correcto, pero sigue. Y es que todo eso, ahora sí es que se aplica todo esto hoy en día. Recuerden que también los hijos, no todo se les olvida, sino que eso puede guardar queda un trauma. Rencor, un trauma. Queda un trauma ahí en la mente. Y de ahí, pues... Pero las culturas de esa época, especialmente en Éfeso, donde Pablo está escribiendo, hay un problema. Ellos consideraban que la figura paternal era la soberana y hacía lo que quería. Y vamos a tocar el otro punto de la esclavitud, donde el amo creía que podía hacer lo que creía. Sin embargo, Pablo viene a revolucionar, pero de una manera muy fina, muy técnica. Y dice, hijos obedezcan, pero padres también cumplan con su responsabilidad. Y en Cristo Jesús se eliminan esos problemas sociales de ser severos, de ser abusivos, de no respetar la integridad de los niños y de los padres. Eso es interesante. Pablo revoluciona el criterio de la sociedad de Éfeso de una manera muy linda, porque presenta a Cristo como la esencia del amor para cambiar esa estructura de la sociedad. Y la iglesia debe hacer eso, debe reflejar eso, ser el ente que cambie esas ideas, esos conceptos en nuestra sociedad, pero con mucha sabiduría, con ayuda del Espíritu Santo, con inteligencia,
para que se den los cambios de una manera amorosa, siempre centradas en Cristo Jesús. Interesante eso. Sí, es muy interesante. Y ahora, continuando con la lección, la esclavitud en las escrituras y la historia. Y bueno, aquí también abarca lo que continúa lo de la lección. Y es que Pablo aquí les hablaba a todos, bueno, aplicándolo esto ya a nuestra vida. Es que hay que cambiar todos estos rasgos de agresivos, tal vez de cómo uno tiene autoridad, cómo uno abusa tal vez de ese poder, maltratando, abusando y de todo esto, todo lo malo, ¿verdad? Pero lo que aquí Pablo, como usted mencionó, lo que vino a revolucionar. Sí, pero hay un contexto. Explíquenos esta parte. Dios nunca está a favor de la esclavitud. Lo demuestra sacando de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Y aparte de eso, lo demuestra sacando al hombre de la esclavitud del pecado por la muerte de Cristo Jesús. Eso es esencial entenderlo. Y Pablo maneja ese concepto divino. Pablo no está de acuerdo con la esclavitud. Lo que hace es dar técnicas para favorecer la vida del esclavo y también para presentar la actitud del verdadero amo que cree en Cristo Jesús. Entonces Pablo es muy inteligente. No entra en controversia con el amo, ni entra en controversia presentando un frente en contra de la esclavitud, pero da las técnicas para solucionar ese asunto y nos eleva después a los lugares celestiales donde no habrá más esclavitud. Pues me fascina cómo lo presenta Pablo. Para ello vamos a leer eso, lo que dice Efesios en el capítulo 5, versos 5 hasta el 9, porque me fascina como dice. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que vuestro Señor también está en el cielo, y para Él no hay excepción de personas. Ahora, es interesante. Para mí el ejemplo clásico aquí es José. José vendido como esclavo. No protestó. Llegó a la casa de Potifar y la desgracia de la trampa de la mujer de Potifar no protestó. O sea, se demuestra que en la esclavitud él glorificó a Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí. Hermano, que eres esclavo o que estás viviendo en un ambiente hostil o que te tienen como esclavo, trata de actuar como Cristo Jesús. Como manso cordero que fue al matadero, dice Isaías, que no abrió su boca, pero que al final hay una salida a esta problemática, y es el reino de los cielos. Porque José tenía eso en su mente. ¿Cómo haría yo de este gran mal contra mi Dios que me tiene una promesa de vida eterna? Entonces, joven, hermano o hermana casada que te sientes esclava, o hermano casado como esposo que te sientes esclavo, mira la actitud de Cristo, la actitud de José. Disfruta, debe haber gozo en el sufrimiento, no masoquismo, esa es otra cosa. Porque hay quienes les encanta sufrir y padecer. No, eso no. Está diciendo, acepta la situación y demuestra que eres hijo de Dios. Sirve con honor. Trabaja con honor. Cumple tus responsabilidades con honor a pesar del hostigamiento, a pesar de la hostilidad, a pesar de la esclavitud. Demuestra que eres hijo de Dios. Qué interesante. Pablo revierte, porque eres esclavo o vives en un ambiente hostil, sin embargo, tú eres esclavo de Cristo. Y en ese sentido, el esclavo de Cristo da
al mundo una evidencia de que Dios es amor y de que la gloria de Dios finalmente triunfará. ¡Qué precioso! Y eso nos lleva a los amos. Amos, respeten, dice. Sí. Amos, ustedes también son esclavos de Cristo. Manifiesten el amor. Esto que ustedes tienen ahorita, la potestad sobre sus empleados, va a cambiar. Porque en Cristo Jesús todos somos iguales, dice. No hay diferencia. Y al llegar al reino de los cielos, pues todos seremos iguales. Ahora es que hay jefes, pero los jefes no abusen de su posición, no exploten, no sean severos, sean benignos como es Dios, porque Él es el que controla todo el universo, Él es el dueño de todo, pero Él no oprime a los ángeles, Él no oprime a nadie, a ningún ser de otro planeta vive bajo opresión, no, Él demuestra su amor. Es sensible a las necesidades de las criaturas. Pero el esclavo en Cristo sabe que lo terrenal va a pasar, va a dejar de ser. Pero que hay vida de paz cuando venga Cristo, y eso muy pronto. Entonces, tanto el amo como el esclavo debe sentirse también un instrumento de Dios. Y si nos dan a nosotros la oportunidad de ser jefes, pues en aquella época era el amo de los esclavos, pero ahora a veces en una empresa somos jefes. No seamos rigurosos. Tratemos con amor a los que están bajo nosotros, bajo nuestras órdenes, los subalternos. Eso es lo que Pablo presenta aquí de una manera interesante en su carta a Éfeso. Ahora, me encanta cómo Pablo después desvía todo a Efesios 6:9. Efesios 6:9, ¿qué dice? Que ese texto es clave. Ahí va cerrando Pablo todo su criterio en relación a la esclavitud. Y vosotros, amos, haced con ello lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que vuestro Señor también está en el cielo, y para Él no hay excepción de personas. El verdadero amo, dice Pablo, el verdadero patrón, el verdadero jefe de la empresa, el director de la escuela, ama. Antes de dominar, él entiende mejor el amor, porque conoce a Cristo. El jefe del taller, el director de la escuela, la autoridad de la comunidad, antes de aplicar su poder, ama, porque Dios ama. Entonces, cuando entendemos el concepto del amor, podemos ser líderes eficaces, incluso en iglesia. El líder mayor en iglesia primero debe tener la actitud de amar, y amar como Cristo amó, como Dios amó. Es impresionante cómo Pablo, en esta cultura, en esta sociedad de Éfeso, revolucionó, y los hermanos le entendieron. Ya me imagino yo cuando Tíquico estaba leyendo estas cuestiones, y ahí habían esclavos y habían amos, y escucharon, y entendieron la carta de Pablo, que le escribe desde Roma. Yo veo la sonrisa de Tíquico, el que llevó la carta, y la estaba leyendo a los hermanos, y dijeron, es cierto, y me imagino yo que ahí amos y esclavos se abrazaron. Qué lindo cuando el patrón se abraza con sus empleados. Qué lindo cuando el director tiene una figura de amor y se abraza con sus maestros, con sus alumnos. Pero a veces hay una división. No sé, señores, no, ¿para qué acercarse ahí? O sea, esta lección es maravillosa. La esencia de todo es como Cristo ama. Y si reflejamos ese amor, estamos bien. Siempre lo bueno es que Cristo es el centro de todo. Por supuesto. Y ahora el mensaje para nosotros es, tanto como patrones hoy en día, jefes, amen también, trabajen con amor, y a los empleados hacer todo yo concluyo, teniendo en Cristo. Yo concluyo, Edson: padres, amad a vuestros hijos; hijos, amad a vuestros padres. Los subalternos o esclavos amen a sus patrones o a sus amos. Los amos o jefes amen a sus empleados.
La esencia de todo es el amor, pero el amor como Cristo. No un amor egoísta, sino un amor perfecto. Y eso nos llevará hacia el cielo cuando venga por segunda vez. Que Dios nos bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.